Muy buenas tardes, siendo la 1:51 de hoy, 2:51, perdón, de hoy viernes 9 de abril, vamos a dar inicio a las clases de hidrología para los grupos 1 y C 153, 154. Bien, en la clase anterior estábamos hablando de la evolución de la hidrología, así es que vamos a continuar con lo mismo. Okay. Tenemos que íbamos a empezar en el siglo XX, así que de 1900 a 1930 tenemos lo que se conoce como el periodo de empiricismo. Muy bien, en este periodo, como ya hay muchos datos recolectados, datos hidrometeorológicos, empiezan a utilizarse esos datos para tratar de describir matemáticamente el comportamiento del movimiento del agua. Muchas de las fórmulas resultantes tienen una aplicación para un evento en particular y no son de carácter general. Otras solamente tienen aplicación para un sitio en particular y no se pueden llevar a otro sitio porque no funcionan. Así es que este periodo pues se caracteriza por el desarrollo de un gran número de expresiones de carácter empírico, muchas de las cuales no resultan adecuadas. Sin embargo, pues está esa efervescencia en tratar de describir matemáticamente los procesos que se dan en la naturaleza. Aquí aparece el US Bureau of Reclamation, que es el que reglamenta la construcción de presas en Estados Unidos, principalmente para la generación de electricidad en 1902, ya que finales del siglo XIX la electricidad surge como un nuevo jugador en el ambiente y la fuerza motriz del agua se utiliza desde tiempos inmemoriales para mover ruedas hidráulicas, así que se utiliza para la generación de electricidad. Aparece el servicio forestal, aparece el cuerpo de ingenieros, crea el Waterway Experimental Station en 1928 y a partir de entonces con el WES o Waterways Experimental Station se genera lo que se conoce como los modelos físicos. Es decir, cada vez que hay un proyecto de un puerto, de una presa, de un canal, etcétera, etcétera, donde estén involucrados el agua y los procesos naturales, como describir matemáticamente el comportamiento del agua es muy difícil, entonces se sugiere el uso de modelos físicos para estudiar el problema y poder definir los parámetros de diseño de la estructura. Obsérvese que el canal de Panamá original, 1904 a 1914, todavía no estaba en uso los modelos físicos para la ampliación del canal. Sí se hicieron estudios tanto físicos como matemáticos. Por lo tanto, las personas que diseñaron el canal original estaban bendecidos por Dios o tenían una confianza excesiva en lo que estaban haciendo o desconfianza y usaron muchos factores de seguridad. Lo cierto es que sin un conocimiento exacto de la ciencia pudieron diseñar esta estructura, la cual todavía está funcionando hasta el día de hoy. Aparece la Asociación Internacional de Hidrología Científica y el American Geophysical Union, que tiene una división o una sección de hidrología y es el máximo organismo donde se investigan los efectos, los fenómenos hidrológicos. Bien, de 1930 a 1950 tenemos como lo que se conoce como el periodo de racionalización. Se descargan las fórmulas empíricas de
el periodo anterior y se siguen investigando aquellas que muestran potencial o que son significativas o que son exactas. Así que en este periodo tenemos la teoría del hidrograma unitario de Sherman, muy importante herramienta de diseño en el periodo actual. Aparece la teoría de infiltración de Horton, todavía está en uso. Aparece la fórmula de Theiss, de flujo inestable en medios porosos o en pozos. Y aparece al final del periodo del señor Gumbel, que sugiere el uso de estadística para la interpretación de los datos hidrometeorológicos, ya que la hidrología no es determinística, es estocástica o aleatoria, y da origen a algo que se conoce en la actualidad como hidrología estocástica. Y entonces la estadística es ampliamente utilizada para interpretar y analizar los datos y tener, dentro de un cierto intervalo de confianza, resultados aceptables para diseñar. Pero eso requiere que haya que recolectar datos. Aquí aparece el Weather Bureau, que ahora se llama National Weather Service en Estados Unidos, y ahora tiene satélites y tenemos acceso a la información de los satélites. Viene el Departamento de Agricultura para proyectos de irrigación. Se refina el USGS y ya se le dan funciones más específicas, así que con los datos del USGS recolectados ya de manera sistemática, ya que una institución lo recogía de una manera y la otra lo recogía de otra manera, ya se normaliza la forma o se estandariza la manera en que se va a recoger la información. Entonces, todos estos datos, instituciones proporcionan tanto fondos para investigación, para estudio en el área de hidrología. Aquí entonces hay grandes avances en el método de control de inundaciones, construcción de presas, construcción de embalses, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, a partir de 1950 hasta el presente, tenemos lo que se conoce como el periodo de racionalización. Y en este periodo lo importante Profe, es que aparece, disculpe, diga, ¿el periodo de racionalización no era el anterior? no, el periodo anterior era, eh, sí, no, ya, gracias, no he cambiado de página. Quité la página y dije, sí, gracias. Bien, cambié equivocadamente la página. Este es el de teorización, gracias. Así que aquí lo importante es que aparecen las computadoras, lo cual permite crear modelos de simulación matemática. Así que ahora tenemos los modelos físicos y los modelos matemáticos. Anteriormente, cada proceso, como los procesos en la naturaleza ocurren de manera simultánea y son complicados, cada proceso se analizaba de manera independiente. Ahora con las computadoras que pueden hacer muchos cálculos en poco tiempo, entonces podemos integrar todos los procesos simultáneamente y aparecen los modelos matemáticos. El primer modelo aceptable fue el Stanford Watershed Model, desarrollado por la Universidad de Stanford en 1966, el primer modelo exitoso. Y de ahí en adelante aparecen un número infinito de modelos. Okay. Por ejemplo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos establece una división
que se llama la división HEC, Hydrologic Engineering Center, localizada en Davis, California. Y el HEC desarrolla modelos que han ido evolucionando de acuerdo a cómo han ido mejorando las computadoras. Los primeros eran en DOS, después cambiaron a Windows, así que sus los modelos más populares ahora mismo son el HMS y el HEC HMS, Hydrologic Modeling System, el HEC RAS, River Analysis System. El HMS simula los procesos hidrológicos en una cuenca: precipitación, evaporación, transpiración, infiltración, escorrentía en la parte superficial. Y el River Analysis System analiza el movimiento del agua en el sistema de drenaje, ríos o canales, las crecidas, las inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Están en Estados Unidos, cuando usted se gradúa de esto, en las universidades no lo enseñan, pero le van a pedir que usted conozca los Hallstatt. Ha recogido todos estos modelos y los venden, y usted paga por la licencia. En los métodos Hallstatt están incluidos no solamente el HMS, el RAX y el HEC-RAS y otros, etcétera. Así que hay un número infinito de modelos y con distintos precios. Estos son gratis en la internet, pero si usted lo va a usar para hacer un chivo, tiene que pagar por la licencia, porque es ilegal usarlos para hacer dinero o para tener ingresos, a menos que esté pagando la licencia. Aparece el Storm Watershed Model, que es el manejo de sistemas de drenaje pluvial en áreas urbanas. Está el ILUDAS, es el sistema de drenaje de carretera. Está, por ejemplo, el Mike 11, desarrollado por los suecos, que vale $100,000. Está el SOGREGA, desarrollado por los franceses. Está el Danish Hydraulic Institute. Está el de los holandeses, no recuerdo el nombre ahora mismo, etcétera, etcétera. Hay muchos de estos programas de simulación, solo que algunos, muy pocos, y los que se ofrecen gratis en la red tienen un uso limitado. Los otros, que son costosos, son más completos. Al aparecer estos modelos, entonces aparece una confianza excesiva. Tengo el modelo, puedo hacer cualquier cosa. Así que estos modelos se convirtieron en un instrumento, pero la realidad es que los modelos funcionan si la data es adecuada. Si no tenemos data adecuada, el modelo puede predecir cualquier cosa porque la data no se puede inventar. Así que presentan esta limitación: necesito datas. Así que en la actualidad es muy común el uso de estos modelos para la simulación de los procesos hidrometeorológicos en una cuenca. Vamos a ver algo de Panamá. Panamá tiene sus aportes. En California, Estados Unidos, existe un museo del ferrocarril y allá desconocen el ferrocarril interoceánico de Panamá. Para ellos, el primer ferrocarril que fue de costa a costa fue el norteamericano, que lo terminaron en 1969, mientras que el de Panamá inició operaciones en 1855. Así que en 1855 a 1869 hay 14 años de diferencia. Así es que básicamente habían ferrocarriles en la costa este, pero este ferrocarril en Panamá les sirvió de laboratorio. De 1850 a 1855, históricamente, por esto de la corrupción y todo lo demás típico de Panamá, es el ferrocarril que ha costado más por milla. Costó una millonada en su tiempo por milla, por los costos excesivos que hubieron. Bueno, así que ese aporte de cómo administrar los recursos para que no haya sobrecostos lo aprendieron acá, pero aquí fue una maravilla. Y la otra cuestión del aporte del ferrocarril
es que tenían que atravesar el río Chagres y no tenían información sobre el río Chagres. Colocaban un puente, llegaba a la estación lluviosa, el río crecía y se llevaba el puente. Así que en esos 5 años de construcción se llevaron varios puentes del río hasta que por ensayo y error encontraron la altura adecuada. Así que es una experiencia que lograron aquí de que los puentes para cruzar los ríos, ya fuera de ferrocarril o de carreteras, tenían que tener una cierta altura adecuada para que el flujo pudiera pasar sin obstáculos debajo del puente. De otra manera, el río se llevaba el puente. ¿Okay? Así es que experiencias, cómo administrar eso para evitar sobrecostos, corrupción y demás, cómo colocar los puentes, hay que investigar. Así que muchas veces en Norteamérica iban a los locales y le preguntaban cuál es el nivel más alto que usted recuerda que haya alcanzado el río por aquí. Le decían el nivel más alto histórico a las personas de mayor edad y ponían el puente por encima de ese nivel histórico. Aquí no preguntaron nada, construyeron el puente y el río se lo llevaba. Después, contribuciones. Vienen los franceses a construir el canal francés, tienen la experiencia del canal de Suez y tratan de replicar lo mismo en Panamá con un total fracaso por varias razones. La geología del área no es la misma, la hidrología del área no es la misma. Suez está en una zona desértica, pocas lluvias. Aquí en Panamá llueve como loco, en el área del canal, por fortuna. Hay bastante abundancia de agua para que el canal funcione y trataron de hacer un canal a nivel. Y una de las causas mayores, y todavía los europeos no nos olvidan, la corrupción salvaje, todas las cosas costaban de 3 a 5 veces más. Y ellos tienen una frase acuñada y por eso no nos sacan de las listas negras y grises y todas listas de todos los colores. Y es Doing Business Panamanian Style, haciendo negocios al estilo panameño. Corrupción galopante. Bien. Así que todavía no nos perdona más el fracaso que hubo del canal. Pero lo importante de esto es que otra de las causas significativas fueron las enfermedades, especialmente la que se conoce como malaria. Y malaria los franceses pensaban mal aire malo. Y es que en estas zonas pantanosas, ciénegas, donde se almacena agua, están todos estos estanques, la materia orgánica se pudre, genera metano y eso al revolverlo o al caminar por estas zonas pantanosas, emanan estos gases hacia la atmósfera que tienen un olor nauseabundo. Así que los franceses pensaban que ese aire malo, al respirar el aire malo, te enfermas de malaria y ahí le acuñamos el nombre a nivel universal, sale de aquí de Panamá, el nombre de la enfermedad malaria. Y no es hasta la guerra española norteamericana en Cuba de 1898 que el doctor Carlos Finlay descubre que es el mosquito anófeles que se desarrolla en el agua, pone sus larvas en el agua, el que transmite la enfermedad. Cuando los norteamericanos vienen a continuar la construcción del Canal de Panamá en 1904, lo primero que hacen es un saneamiento. Sus métodos que usaron en ese entonces, en la actualidad, no serían aceptados por la gran contaminación ambiental, pero regaron insecticida por todos lados. La otra cuestión que hicieron fue el agua potable. Construyeron el lago de Miraflores en la vertiente del Pacífico y ahí construyeron una planta potabilizadora que le dio agua a Panamá, y Panamá tiene el honor de ser el primer país de Latinoamérica, después de Estados Unidos, claro, era administrado por los norteamericanos en el año de 1942, que le añadió cloro al agua, el proceso de clorinización del agua para matar agentes patógenos, porque ya se sabe que muchos agentes se transmiten a través del agua. Así que en Panamá, la planta potabilizadora de Miraflores fue el primer lugar en Latinoamérica, fuera de territorio de Estados Unidos, donde se le añadió cloro al agua. En la actualidad, en algunos lugares, ya Europa dice que el cloro es malo para la salud y utilizan
ozono, y radiación y otros métodos más costosos, pero el cloro en el agua ha sido responsable de salvar una gran cantidad de vidas humanas. Así que los norteamericanos nos volvimos dependientes. Los norteamericanos le suministraban agua a la ciudad de Panamá. Los norteamericanos le suministraban electricidad a la ciudad de Panamá, generada ahí mismo en Miraflores, compañía panameña de Fuerza y Luz, que posteriormente fue privatizada y pasó al IRRE. Y también en ese proceso de saneamiento, porque había que sanear el ambiente para reducir la incidencia de muertes por estas enfermedades transmitidas, ya sea por insectos que se reproducen en el agua o por enfermedades que se transmiten a través del agua, inició un proceso de recolección de basura y la empresa era Tyne & Co. Así que como no existían las bolsas negras de basura, que si hubieran existido los perros las rompen, la gente recogía sus desechos en la casa y cuando llegaban las carretas a recoger esto, la gente gritaba Tyne & Co. Y por nuestro Spanglish escuchaban esto, Tinaco, y Panamá es uno de los pocos lugares en que, a pesar de que el término ha sido aceptado por la Real Academia Española de la Lengua para indicar un recipiente para recoger desechos, Tinaco viene de Tyne & Co, porque los recolectores de basura gritaban y entonces la gente salía a colocar sus recipientes de basura en la calle para que se llevaran los desechos, parte del saneamiento, y eso permitió, o no es que eliminó las pérdidas de vidas humanas, pero las redujo y permitió que los norteamericanos tuvieran éxito. Aparte de eso, cambiaron el diseño de un canal a nivel a un canal a esclusas. Y cómo lo diseñaron, ya dije antes que no lo sé, las teorías no existían, pero tuvieron mucho cuidado en diseñar estas cosas usando factores de seguridad y el canal está funcionando hasta este momento. En el resto del país tenemos, por ejemplo, que han habido desastres ambientales que en su momento se hicieron, por ejemplo, en Chiriquí, para ahorrarse un puente del ferrocarril en 1916, unieron dos ríos en uno y ahora crece a menudo. Y ese puente en la Interamericana, el río se lo ha llevado varias veces porque el caudal que tiene es mayor que el que tenía originalmente, pero unieron dos ríos en uno para ahorrarse un puente de ferrocarril. En otros lados, en Puerto Armuelles, drenaron los pantanos para sembrar caña de azúcar y la caña no rendía. Se llamaba Chiriquí Sugar Cane Company y esta empresa quebró. Encontraron que el área adecuada para sembrar azúcar era el área del Arco Seco, Coclé, y las empresas que siembran caña de azúcar en la actualidad están colocadas en esta área y las últimas en Veragua. Aquí el rendimiento es mayor por hectárea. Allá en Chiriquí había demasiado agua y la caña era más agua que azúcar. Y luego estas áreas, ya que habían sido eliminados los pantanos, las usaron para sembrar bananos. Estuvieron en manos de empresas norteamericanas, después las privatizaron. En la actualidad hay muchos problemas en el área de Puerto Armuelle porque no sabemos administrar esto y las empresas ahora solamente compran la fruta y no se encargan ni de la producción ni de nada. Si no compro la fruta, las empresas transnacionales, y nosotros tenemos tanto en Bocas del Toro como en Chiriquí, hacer todo lo que es la producción y demás. En Chiriquí, y a veces por eso le tienen tirria a los chiricanos, fuera de la dependencia que había de los norteamericanos aquí en la ciudad de Panamá y Colón, es el primer hidroeléctrica que se construye para la generación de electricidad. Está localizada en Macho de Monte, ha sido rehabilitada ya en varias ocasiones, todavía está en producción y fue la primera hidroeléctrica privada, una empresa que se llamaba Empresas Eléctricas de Chiriquí y generaba y le daba electricidad a la provincia, mientras otras áreas todavía estaban alumbrándose con guarichas y velas. Bien,
Chiriquí, hay que reconocer que el doctor Belisario Porras le dio un gran avance cuando se terminó la construcción del Canal de Panamá. Toda esa maquinaria de ferrocarril se la llevó a Chiriquí y creó el ferrocarril de Chiriquí, que le dio un gran impulso a la provincia, que no es lo mismo que el ferrocarril en Bocas del Toro, porque el ferrocarril en Bocas del Toro solamente iba a las plantaciones de banano a recoger el producto y no iba a ningún lugar, así que el ferrocarril de Chiriquí iba hasta Boquete, David, Concepción, Frontera, Puerto Armuelles, y eso permitía un movimiento constante de bienes y personas. Así que las empresas eléctricas de Chiriquí tenía planeado construir otros embalses y empezó a estudiar el río Chiriquí, donde ahora mismo está la hidroeléctrica de Fortuna, pero las empresas fueron privatizadas por los años 1960 y aparece el IRRE, Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación. Y el primer trabajo del IRRE, la primera hidroeléctrica desarrollada por el IRRE, fue en Veraguas, en La Yeguada. Y pues, a pesar de que existen los lineamientos del US Bureau of Reclamation, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, el USGS, etcétera, 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 estableció este embalse y no siguieron unas recomendaciones del control de erosión. Y el lago se ha llenado de sedimentos muy rápidamente y ya prácticamente no funciona mucho esta hidroeléctrica porque el lago no almacena agua por la incompatibilidad con las actividades. No es compatible con agricultura y ganadería. Agricultura requiere arado y cuando se ara se remueven las partículas de suelo y cuando llueve esas partículas son arrastradas por las corrientes de agua y la lleva al río. El río las termina depositando en el embalse. Igual la ganadería también libera partículas de suelo, el movimiento de las vacas y eso pues produce erosión. El segundo proyecto importante y es que fue creciendo la ciudad de Panamá, ya la planta de generación de electricidad no daba para tanto, así es que nos tuvimos que apurar a construir otra hidroeléctrica ya que Bahía Las Minas no era suficiente y aparece la hidroeléctrica de Bayano con tan mala suerte que en hidrología hay periodos de abundancia y hay periodos de escasez. Antiguamente le llamaban los 7 años de las vacas gordas y los 7 años de las vacas flacas, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Ahora ya no son 7 años, la duración es indeterminada, indefinida, pero le llamamos el periodo del niño y de la niña. Cuando viene el niño hay escasez de lluvia y cuando viene la niña hay abundancia de lluvias porque dice que las niñas son lloronas. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Son términos que se han acuñado de el niño y la niña. Bien, si llueve la niña, si no llueve el niño. Así que hay años de abundancia y hay años de escasez. Y esta gente por el apuro recolectó solamente 5 años de datos, a pesar de que las instituciones ya recomiendan mínimo 20, pero por el apuro se recogieron 5 años con tan mala suerte que esos 5 años coincidieron con años de la niña. Y aquí dijeron, wow, qué abundancia de agua increíble tenemos aquí. Pero las instituciones que prestan dinero para esto dijeron que lo hicieran en etapas, así que construyeron la presa y en la casa de máquinas había espacio para 4 turbinas y solamente le dieron financiamiento para 2. Y cuando por el año 72, por allá, entra en operación la planta, no hay suficiente agua para operar las 2 turbinas todo el tiempo, así que tuvieron que cambiar a operaciones de pico, es decir, cuando se incrementa la demanda y no operación de base que trabaja las 24 horas, porque si trabajaban las 24 horas secaban el embalse muy rápidamente. Hasta el día de hoy las 2 bahías están vacías en la casa de máquinas porque no hay suficiente agua, pero fue cuestiones de diseño. Luego, si tienen los datos de las empresas eléctricas de Chiriquí, construyen Fortuna. En Fortuna establecen ya la experiencia que tienen con la Yeguada, una zona de protección alrededor del embalse y traen una especie
no nativa, el pino caribe, que tiene raíces profundas, y siembran todo el área de pinos caribe para proteger la cuenca de erosión. Pero estamos hablando de años 80, del 80 al 2020 han pasado 40 años. Cuando usted va al área, los pinos están hermosos, y estos fabulosos legisladores que tenemos nosotros, que no ven la historia, ni conocen el porqué, ni se asesoran. ¿Qué es lo que ven cuando van por el área? Ven dinero, vamos a arrasar con este bosque y vendemos toda esa madera. Eso sería un verdadero desastre. No es que no se puedan cortar los árboles, se van cortando gradualmente, y por cada uno que se corta se siembran 5, pero hay que esperar un tiempo prudencial para que esos 5 se desarrollen y tengan raíces profundas. Pero acá sería, según nuestros fabulosos legisladores, llegar y arrasar con todo. ¿Okay? Lamentablemente, empresas del IRRE estatal se privatizó en ETESA, empresa de transmisión eléctrica, y ETESA le tocó la parte de recolección de datos, y lo que hemos ido haciendo para ahorrar costos es ir reduciendo el número de estaciones de medición, así que cada vez contamos con menos información de datos hidrometeorológicos. Se ha creado un nuevo instituto, el Instituto de Hidrometeorología. Espero que le den los recursos suficientes para que instalen las estaciones hidrometeorológicas adecuadas y necesarias para contar con este tipo de información. La única estación completa que existe en todo el país está localizada en el aeropuerto de Tocumen, y es por efectos de la aviación, la OASI, o Organización de Aviación Civil Internacional, y la FAA, Federal Aviation Agency, que es una agencia norteamericana que mete las narices en todas partes, establece normas. Así que para poder permitir que las aerolíneas norteamericanas aquí aterricen en Tocumen, la FAA establece normas, y si no cumplimos, bueno, los aviones no pueden aterrizar y las compañías no pueden operar. Así es que por esa razón tenemos la estación más completa en el país. Sin embargo, esta estación opera de manera inmediata, y los datos no se recogen y se guardan para el futuro, se recogen y se procesan en tiempo real, porque si un avión va a salir de Miami y demora 2 horas y media en llegar en Panamá, ellos no van a salir si hay un pronóstico de tormenta aquí en Panamá, porque no van a poder aterrizar. Así que ellos están monitoreando estas condiciones meteorológicas, están haciendo pronósticos del tiempo para administrar los vuelos, la salida, autorizar las salidas para las llegadas. Una de las razones por las cuales se habilitó la pista de Ribato, aunque está subutilizada, es tener una alternativa al aeropuerto de Tocumen. Si hay un percance hidrometeorológico y ya los aviones están en vuelo, hay que desviarlos. Anteriormente había que desviarlos a San José o a Bogotá. Ahora tenemos una pista más cercana, la de Ribato, que los aviones estos grandes pueden aterrizar allá. Aviones, otros aeropuertos como el Enrique Malek, que no es internacional, aunque sí recibe vuelos casi domésticos de Costa Rica, aviones relativamente pequeños. Así que tienen una estación no tan completa como la del aeropuerto de Tocumen, pero sí recogen datos, los procesan, velocidad del viento, dirección del viento, intensidad de la lluvia, etcétera, 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 y entonces procesan esos datos. ¿Okay? Así es que esas es más o menos algunas contribuciones de Panamá a la ciencia. Y aquí pues se experimentaron muchas cosas por parte de los norteamericanos, cosas que se hicieron en su momento. Por ejemplo, se creó una institución que se llamaba SNEM, Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria. Ya se eliminó y se pasaba fumigando para matar los mosquitos. Aparecieron otros mosquitos como el Aedes aegypti, digamos el Anófeles, ahora es otro peor, y ahora tenemos el COVID-19 y todo lo demás. Así que son cosas que han ido y venido, han aparecido y desaparecido. Muy bien, entonces vamos a ver que tenemos lo siguiente. Este movimiento del agua lo vamos a analizar en una región geográfica que recibe el nombre de cuenca.
Y si tenemos una sección transversal, aquí hay una montaña. Si yo uno los puntos más elevados de la topografía, esos puntos más elevados definen un término que se llama la divisoria de aguas o divisoria topográfica. Es decir, que si llueve, esto corre hacia allá o corre hacia allá, de acuerdo a la pendiente del terreno, y esa escorrentía superficial eventualmente va a dar a un río o canal. Por aquí tenemos algo que se llama el nivel freático. Y el nivel freático no necesariamente coincide con la divisoria topográfica, así que el flujo de agua subterránea es más difícil de definir el sentido del movimiento porque superficialmente puede ir en un sentido y subterráneamente puede ir en otro. Y peor aún, si ha sido alterado por el hombre en drenajes pluviales, la pendiente de la carretera va en un sentido y el alcantarillado pluvial fluye en otro sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que cuando nosotros unimos todos esos puntos, se aísla una región y esa región aislada por esa divisoria topográfica o divisoria de aguas recibe el nombre de cuenca. Y dentro de esa cuenca se forma lo que se conoce como un sistema de drenaje. Y ese sistema de drenaje va recogiendo la lluvia. Y para caracterizar la complejidad del sistema de drenaje tenemos algo que le llamamos el número de orden de la corriente. Ella emana en un ojo de agua donde nace, a la primera le llamamos orden 1. Cuando dos corrientes de orden 1 se unen, tenemos una corriente de orden 2. Cuando una de 2 se une con una de 1, sigue siendo 2. 1 y 1 se unen, 2. Siempre va a haber una corriente principal y una fuente o corriente secundaria que va a ser generalmente la principal, la que tiene mayor longitud porque es la que transporta mayor caudal. Y generalmente la afluente transporta menos caudal. Cuando se unen dos de orden 2, tenemos una de orden 3, así que este es 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Cuando se unen dos de orden 3, tenemos una de orden 4, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 3 y 4 sigue siendo 4, etcétera, etcétera. Y entre más alto es el número de orden hasta llegar a la desembocadura, más complejo es el sistema de drenaje. En ese sistema de drenaje, el agua puede llegar por el subsuelo como flujo de agua subterránea o por la superficie como escorrentía superficial. Y aquí vamos a tener un caudal total que va a ser el caudal directo más el caudal base, y este es el aporte de la escorrentía superficial y este es el aporte del flujo de agua subterránea. Y según el movimiento del agua en ese sistema de drenaje, si el río tiene agua todo el año, decimos que es una corriente perenne. Solamente tenemos esto de aquí como consecuencia de un evento de lluvia. Si no llueve y el nivel freático se encuentra por encima del fondo del río, el río transporta caudal, un aporte del flujo base. ¿Okay? Bien. Okay. Tenemos entonces que siempre se produce una reacción. Cuando llueve hay escorrentía superficial va al río, ese es el aporte directo. Y tenemos que el caudal total suma los dos aportes, el superficial y el subterráneo. Si durante todo el año el nivel freático se encuentra por encima del fondo del río, vamos a tener este aporte todo el año y la corriente va a ser perenne. Pero hay situaciones en que llega la estación seca
y el nivel freático baja por debajo del fondo del canal y tenemos una corriente efímera, una corriente que se muere. Y esa corriente efímera solamente tiene agua durante la estación lluviosa y por supuesto cuando llueve el nivel freático sube y aunque no esté lloviendo hay agua subterránea y tiene movimiento el río. ¿Okay? Recuérdese que a veces nosotros sacamos agua a través de un pozo. ¿Okay? Y sacar agua de un pozo significa que si yo saco más de lo que se repone en forma natural, ya que por aquí viene la infiltración, y esa infiltración eventualmente llega a un acuífero, que es una formación geológica que transporta agua. Si yo saco aquí más de lo que se infiltra, lo único que estoy haciendo es que voy bajando el nivel freático. Y vemos muchas veces en el interior que usted consulta con las personas de mayor edad y dice, yo he vivido aquí 60 años y este río ahora se seca. Y antes tenía agua todo el año y ahora se seca. Y es que en algunas regiones, especialmente Azuero, hemos abusado de la extracción del agua a través de pozos y estamos creando desiertos porque lo que estamos haciendo es bajando el nivel freático y aquí hay un arbolito y ese arbolito, las raíces, si no llegan al nivel freático y la humedad del suelo no es suficiente, todo eso se seca. Así que aquí mal utilizamos el recurso o abusamos de la extracción del agua del subsuelo. Y la tercera clasificación se llama intermitente. Y una corriente intermitente nunca tiene el aporte este de aquí, no lo tiene, porque el nivel freático siempre está por debajo del fondo del canal. Corrientes intermitentes típicas, las cunetas a la orilla de la carretera. Se usan para recoger agua y solamente tienen agua cuando llueve y después que descarga esa agua de lluvia, la cuneta se seca. Así que esta es la clasificación de acuerdo al movimiento del agua. Todo el año perenne. Efímera en la estación seca, deja de circular el agua y lo que quedan son charquitos. Y cuando vuelve la estación lluviosa y el nivel freático sube, vuelve a tener agua todo el periodo de tiempo restante hasta que llega la estación seca y el nivel freático baja y estos pozos aceleran el descenso del nivel freático. El nivel freático sube y baja de acuerdo a la recarga de agua subterránea que se da a través de la infiltración. Caracterizar una cuenca es algo bastante complejo porque va a depender de la topografía del terreno, va a depender del uso del suelo, va a depender de la cubierta vegetal del suelo, va a depender de la geología del suelo, va a depender de la actividad de los seres humanos, cómo se ha ido alterando eso, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no vamos a dedicarnos a analizar cuencas per se, vamos a ver algunos elementos básicos que necesitamos para el resto del curso, y es la pendiente. Y cuando hablamos de pendiente, hablamos de dos pendientes. Del río o canal y de la cuenca. Para un río o canal, usted puede hacer un gráfico de elevación versus distancia, y ahí va su río. En los tramos iniciales del río las pendientes tienden a ser fuertes y en los tramos finales la pendiente tiende a ser menor, así que la pendiente es variable. Y hablamos de una pendiente bruta. ¿Y qué es la pendiente bruta? Simplemente el delta Z entre el delta X. Diferencia de elevación entre distancia horizontal. Hablamos de una pendiente media. ¿Y en qué consiste la pendiente media? Te tira una rasante y aquí va a tener un corte
y aquí va a tener un relleno. Y cuando el área de corte y el área de relleno son iguales, usted tiene su pendiente media y aquí va a tener un... Así que la pendiente media no es tan popular porque es más difícil de obtener. Muchas veces se utiliza esa pendiente bruta, simplemente H entre L, donde H es la diferencia de elevación entre el punto inicial y el punto final y L es la distancia horizontal entre los dos puntos. Cuando hablamos de la cuenca, ya la cuestión es más compleja. Hacerlo a mano no es fácil. Usted tiene una cuenca. En esa cuenca hay un sistema de drenaje, qué sé yo, y hay una serie de curvas de nivel. Profe, Dígame. disculpe, ¿usted está compartiendo algo? Sí, yo estoy usando mi iPad. En todas las clases uso el iPad. Lo que pasa es que no sé por qué, pero a mí solamente me aparece la cámara de donde enseña usted, no me aparece No nada. tengo idea. Usted tendrá que ver cómo administra su equipo. Hay alguien que a alguien le sale lo que estoy escribiendo en el iPad. Sí, profe, sí Sí sale. se ve, Va a profe. tener que Sí, compartir, profe. que es lo que hace Sí, uno, que lo haga el otro, porque yo estoy usando el iPad. En todas las clases uso el iPad. Así que por qué a unos les sale y a otros no les sale, eso depende de la configuración de su equipo. Profe, ¿no será que el estudiante está en el teléfono? No tengo idea. En el teléfono es más horrible No es todavía. lo mismo. Yo estoy Yo en el tengo celular la... y se ve. Bien, así que por qué a unos sí, a Yo otros creo no, que es eso la depende conexión. de la La configuración del conexión. equipo de cada uno. Así que en todas las clases yo uso el iPad. Y en el iPad voy escribiendo lo que voy haciendo. ¿Vamos bien? Puede ser que esté en el navegador, porque la vez pasada me conecté al navegador y me pasó lo mismo. Pero lo descargué y ya no. Compartan entre ustedes qué es lo que han hecho para poder ver lo que yo voy escribiendo en el iPad. Y aquí viene una serie de curvas de nivel. Usted tiene distintas curvas de nivel. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un enrejado en latitud a espacios iguales y uno en longitud ahí a espacios iguales. Esto por suerte ArcGIS lo hace y usted va a sacar un SX y un SY. ¿Qué hace? Suma el número de intersecciones, cuántas intersecciones hay ahí, cuántas veces corta eso con las curvas de nivel, ahí, por la distancia total que tiene de aquí hasta acá, más de aquí hasta acá, más de acá hasta acá, número de intersecciones por el espaciado entre el enrejado, entre la longitud total, saca una pendiente en X, en latitud, y saca lo mismo en Y. Entonces ahora cuenta aquí, aquí y acá, y se va contando aquí, 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 acá. Cuenta el número de intersecciones por la separación entre el enrejado y busca la longitud total de cada una de estas líneas y saca una pendiente. Luego tiene su pendiente promedio de la cuenca, que simplemente es promedio de SX más SY. Hacer esto a mano es horrible. Por suerte ArcGIS lo hace. Así que no lo vamos a hacer a mano, pero anteriormente se hacía a mano. Y muchos de los modelos requieren la pendiente promedio de la cuenca. Otros, la mayoría, por simplicidad, usa la pendiente bruta, pero una es la pendiente bruta del cauce y la usan como pendiente significativa de la cuenca. Y la otra es la pendiente media, que es el área de corte y relleno. Así que hay muchos modelos que usan una cosa u otra. Cuando estemos hablando de esas cuestiones, vamos a ir viendo qué es lo que se requiere.
ocasiones yo les suministro ese dato para que no lo estén calculando, porque si no cada uno me calcularía una cosa diferente, pero hay que saber de dónde sale cada una de esas cosas. Hay otros criterios de caracterización de la cuenca, forma de la cuenca, si es alargada, si es achatada, etcétera, 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 pero son simplemente valores que se utilizan para caracterizar la cuenca. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta área que hemos delimitado y que recibe el nombre de cuenca? En esa cuenca vamos a estudiar el ciclo hidrológico. Así es que vamos a ver el ciclo hidrológico. Okay. Para ello voy a usar el iPad, la cámara, y tenemos aquí que el ciclo hidrológico es un proceso continuo que presenta variaciones temporales y espaciales en el tiempo y en el espacio. No es constante, no es uniforme, todo es variable. Así que tenemos aquí una representación esquemática del ciclo hidrológico. El agua se mueve en 3 niveles: atmosférico, superficial, subterráneo, y hay un gran depósito de agua en el planeta que son los océanos. Así que ¿por dónde empezar? Bueno, vamos a empezar por precipitación. La precipitación es el paso del agua del nivel atmosférico al nivel superficial, pero a veces en áreas boscosas se intercepta y no regresa al suelo, y la que se intercepta, que es un proceso muy minúsculo, se mantiene en el nivel atmosférico. Techos de edificios se intercepta y ahí queda el depósito de agua hasta que se evapora. El agua de precipitación, tenemos este modelo simple de precipitación igual a infiltración más escorrentía superficial. El agua que viene de la precipitación se mueve como escorrentía superficial aquí o se infiltra. El flujo que queda en la superficie del terreno se puede infiltrar o puede moverse a un río o canal. Ese río o canal puede terminar en un mar como el Mar Muerto o el Salt Lake City, o puede terminar en un lago natural, o puede terminar en un reservorio artificial. Ese reservorio puede tener una salida a un río y ese río descarga al océano. El agua que se infiltra por efecto de la capilaridad y la acción de la gravedad se almacena en el subsuelo, y cuando encuentra una formación geológica adecuada tiene el flujo subterráneo. Pero hay algo que se llama el interflujo o el flujo subsuperficial. Si el nivel freático está más alto que el nivel del agua en el río, el flujo fluye del suelo hacia el río. Y si el nivel freático está por debajo del nivel del agua en el río, especialmente cuando llueve, entonces el agua que está en el río se infiltra hacia el subsuelo. Y a ese interflujo se le llama flujo subsuperficial, y es un proceso que depende de si hay recarga o no en el subsuelo de la superficie o no. Y eventualmente ese flujo subterráneo puede salir a un río, en un ojo de agua o un manantial, o puede ir al océano. El agua en el subsuelo se mueve muy lentamente, pero este es el gran almacenamiento de agua que tenemos en el planeta Tierra. El agua que está en la superficie, un cuerpo de agua, un lago, un río, por efecto de la radiación solar, que es el que suministra la energía, se evapora. Y es el paso del agua, de un cuerpo de agua a la atmósfera. O puede ocurrir transpiración, donde las plantas y los seres vivos, las plantas principalmente, sacan agua del subsuelo y la mandan como vapor de agua a la atmósfera, y tenemos aquí más o menos lo representado en forma esquemática el movimiento del agua. ¿En qué porcentaje se da? Es variable, porque no es lo mismo que usted tenga una lluvia
en mayo que tenga la misma lluvia en octubre. En octubre el suelo está saturado de agua y al estar saturado absorbe poca agua y hay mucha escorrentía superficial, mientras que en mayo el suelo está seco, absorbe mucha agua y queda poco para escorrentía superficial, así que puede tener un mismo evento de lluvia con las mismas características y las respuestas del sistema van a ser totalmente diferentes, por eso resulta un poco complejo o complicado tratar de pronosticar con exactitud estos eventos, así que muchas veces trabajamos con eventos extremos o trabajamos con eventos promedios, valores promedios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa agua se está moviendo por ahí. ¿De dónde viene el agua o dónde está el agua? Vamos a ver los estimados de las cantidades mundiales de agua. Para ello vamos a volver a usar la cámara. Y tenemos esto de aquí. Recuérdense que este material yo lo puse ahí en el material del curso, así que usted lo puede bajar de allá. Estas son las cantidades mundiales estimadas de agua. El planeta tiene un total de unos 510 kilómetros cuadrados de área superficial. De esos 510 kilómetros de área superficial, millones de kilómetros cuadrados, tenemos 361.3 millones de kilómetros cuadrados ocupados por los océanos y el resto de la parte sólida del planeta. En los océanos existe, mucho cuidado con ese número porque en Gringolandia sería una cosa, a veces los traductores lo traducen directamente del inglés al español y eso no es cierto. En Estados Unidos sería 1.338.000.000, en Latinoamérica y en España y demás, en idioma español sería 1 millardo, que son 1.000 millones, que no es 1 billón, así que 1.338.000.000 de kilómetros cúbicos de agua y representan el 96.5% del agua total del planeta. Pero el agua en los océanos lamentablemente está en forma salina y muchas plantas y animales no sobreviven y los seres vivos, si los seres humanos toman agua salina, se deshidratan, tratan de deshacerse del agua y lo que hacen es empeoran el asunto. Tratan de deshacerse de las sales, así que se deshidratan si toman agua salada. Así es que el agua presenta ciertas características físicas, químicas, biológicas y bacteriológicas diferentes. Tenemos agua subterránea y dependiendo del tiempo que ha estado esa agua en el suelo o qué tan cercano está esa agua del océano, el agua en el subsuelo puede ser dulce o puede ser salina. Esa agua dulce en el subsuelo representa el 30.1% del agua dulce del planeta y véase las áreas y los volúmenes de agua que tenemos. Humedad del suelo, 0.05% del porcentaje de agua dulce. Esa humedad del suelo, nada más las áreas fértiles del planeta representan 82 millones de kilómetros cuadrados. Y esa área donde hay humedad del suelo es donde podemos desarrollar la agricultura. No en todas partes podemos desarrollar agricultura. Hay áreas desérticas donde no hay suficiente humedad para que la vegetación prospere. Capas polares, polo norte, Antártica. Las capas polares contienen el 68.6% del agua dulce total. Con todo esto del cambio climático y el calentamiento global, tenemos el inconveniente de que estas capas polares se van derritiendo y esa agua dulce se mezcla con el agua salada y terminamos agua salada. Tuve la oportunidad de ir a Santa Bárbara que tienen desalinización y honestamente el agua de desalinización sabe a rayos, o mejor dicho, está desagradable al gusto. Yo cuando era chico odiaba ir a las tablas a visitar a mis abuelos porque tenían agua de pozo y no sabía, y el agua de pozo me sabía rara, mientras que en Chiriquí el agua superficial deliciosa.
Así que para mí, cuando mi madre decía, vamos a las tablas, eso era una tortura. Y no llegué a entender cuál era el problema hasta que fui a estudiar doctorado a California, en que allá el agua era peor. Y el agua ya había que comprarla. Y en aquel entonces un galón de agua potable con las características adecuadas para el consumo humano, el galón costaba $1.25, mientras que un galón de gasolina premium costaba 99 centavos. La gasolina era más barata que el agua. ¿Okay? Así que no es casualidad que muchas personas, allá no es como aquí que vas al restaurante y lo primero que te ponen es tu vaso con agua, allá no, todo va directamente a la cuenta. ¿Qué va a tomar? Soda, vino, cerveza, agua mineral, agua de botella, ¿qué va a tomar? Y va a la cuenta y nada de agua gratis, nada, todo cobrado, porque el agua es un recurso costoso. Y dicen que en el futuro las guerras no van a ser por gasolina, van a ser por agua, porque resulta que la cantidad de agua en el planeta es fijo, pero la población va creciendo y la demanda del recurso cada vez es mayor y no va a alcanzar para tanto. Así que vamos a ver, a veces esto de las plagas son bendiciones de Dios que nos están diciendo, hey, hay que controlar el crecimiento de la población, vamos a matar a un poco de gente, desgraciadamente, porque hay demasiados y los recursos no dan para tanto. Así que históricamente han habido plagas que han ido controlando la población, solo que la medicina ha ido mejorando y las muertes se reducen. En 1918 vino la gripe española y mató un gentío, ni comparación con las muertes de la gripe española con las que han habido ahora con el COVID. Allá fueron como 18 millones de muertes en 1918 por la gripe española. Y así en el pasado han habido muchas pestes. Algunas tienen que ver con agua, otras no, pero bueno, es mensajes de los seres sobrenaturales que nos están diciendo, hey, tienes que controlar la población porque los recursos no son infinitos. Glaciares y nieves, lo que hay en la parte superior de las montañas, apenas representa el 1% del agua dulce total. Eso se derrite, vienen variaciones temporales y todos los años hay derretimiento de los glaciares en las montañas y eso hace el deshielo y se producen inundaciones típicas en ríos como el Nilo y otros, donde al venir esta deshielo, pues, aunque no esté lloviendo, el deshielo aporta agua al río. Los lagos pueden ser de agua dulce o salina, lagos de agua salina, está el Mar Muerto, que es una cuenca pequeña cerrada que por miles de millones de años los ríos han estado llevando agua al Mar Muerto, las sales se quedan en el agua se evapora y es un lago que tiene una densidad muy alta del agua por la concentración de sales. Igual en Estados Unidos, en Salt Lake, está en Utah, el Salt Lake, una cuenca cerrada, los ríos aportan al embalse, al lago y las sales se quedan, el agua se va, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay aguas de agua dulce, este es de agua dulce, está desfasado ahí, este va acá arriba, se va acá arriba, 0.26% los lagos de agua dulce. Aquí le tradujeron como pantanos, para nosotros acá en Panamá el pantano es otra cosa. Yo le llamaría ciénega, de acuerdo a el lenguaje panameño, pero el español es un lenguaje tan florido que una misma palabra en un lugar significa una cosa y en otro significa otra. Por ejemplo, mi roommate en California era de Valencia, España, y a veces nos teníamos que hablar en inglés porque en español no nos entendíamos, aunque nuestra lengua materna era el español. Las palabras significaban cosas diferentes. Los ríos son el sistema de drenaje, drenan la parte que no es desértica, representa el 148.8 millones de kilómetros cuadrados de área, y en los ríos apenas existe el 0.006% de agua dulce, pero como los eventos, las cosas no se dan de manera uniforme cuando se producen los eventos extremos, véase el evento que hubo en Tierras Altas en Chiriquí, producto de la deforestación y el uso del suelo y demás,
Véase todos los desastres que produjo esas crecidas, así que cuando vienen esos eventos extremos, generalmente se producen desastres. Aguas biológicas, las que están en las plantas, seres vivos, animales, seres humanos, etcétera, apenas representa el 0.003% del agua total del planeta. Y véase que usted tiene que consumir agua. Los médicos recomiendan que usted tome sus 8 vasos de agua al día, etcétera, etcétera, etcétera. Agua atmosférica, la que está en el ambiente, en las nubes. Hay agua en las nubes, aunque haya nubes no necesariamente significa que va a llover. Se tienen que dar las condiciones adecuadas para que se produzca la lluvia. Total de agua, 385.984.610 kilómetros cúbicos de agua. Pero agua dulce apenas representa en total el 2.5% del agua total del planeta, y esa es el agua con que tenemos que vivir, desarrollar la agricultura. Hay muy pocas plantas, el mangle es uno de los pocos que puede sobrevivir con agua salada, y las hojas absorben mucha agua salada y las hojas de mangle tienen mucha sal, etcétera, etcétera. Así que ese es el agua y tenemos que trabajar con ese recurso, el cual presenta sus variaciones temporales y espaciales, etcétera, etcétera. Y esa agua se va moviendo. Y vamos a mostrar otra foto aquí. Así es que tenemos allí las cantidades del movimiento del agua. ¿Okay? Cómo se mueve el agua sobre el planeta. La precipitación en los océanos, promedio anual, 458.000 kilómetros cúbicos por año. Y sobre la Tierra, 119.000 kilómetros cúbicos por año. En el océano llueve más que sobre la Tierra. Pero en el océano hay mayor evaporación que precipitación, y la diferencia va a dar a la Tierra. Porque ¿de dónde sale esos 119? Ok, si nada más se evaporan 72.000 en la Tierra, bueno, de la diferencia de lo que se evapora en el océano, que las corrientes de aire lo arrastran hacia la Tierra. Escorrentía hacia el mar, bueno, el agua que cae sobre la Tierra va en el sistema de drenaje y va a dar al mar. Flujo de agua subterráneo que va a dar al mar, y al total la escorrentía total es de 47.000 kilómetros cúbicos por año en promedio. Esto fue determinado por la UNESCO en estudios globales anuales. Así que el ciclo del agua no es constante. Vamos a tener una representación aquí de nuestro ciclo del agua en una representación ficticia. Ahí tenemos nuestro ciclo hidrológico. Si asumimos que de las nubes que hay sobre la Tierra caen 100 unidades sobre el planeta, estas se separan en infiltración y escorrentía. Y la infiltración eventualmente va a dar a flujo de agua subterránea, el cual se mueve muy lentamente. El río, la escorrentía superficial, termina en el sistema de drenaje, un río que puede terminar en un embalse, y esos ríos van a dar al océano. Así es que se produce una escorrentía de estas 100 unidades, de 38 superficial y una subterránea. Hay 39 unidades y el resto se evapora, es decir, 39 fueron a dar al océano y 61 regresaron a la atmósfera. Pero del océano, que hay un sistema distinto, en promedio por cada 100 unidades de lluvia, en promedio se elevan 424 unidades del océano, de las cuales 39 van a complementar estas 61 para tener el 100, y el resto, 385, regresa sobre precipitación en el océano. Así que hay un sistema climático en los océanos de evaporación y precipitación. Así que más o menos esto es lo que tenemos
algo simbólico, no es que siempre van a caer 100 unidades, sino que cómo se distribuye en promedio la precipitación, la escorrentía, la evaporación en tierra, en el océano, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de algo del tiempo de residencia. Y el tiempo de residencia es el tiempo promedio que demora el agua en moverse en un subsistema. Y vamos a calcularlo para el nivel atmosférico. Es el almacenamiento entre el caudal. ¿Cuánta agua tenemos almacenada en la atmósfera? Aquí ya se me borró la figura. ¿Qué le pasó? Bueno, la otra, la anterior, esta de acá. ¿Por qué le cae una encima a la otra? Ok. Bien. Ok. Si yo moví esto, bueno. Según esto, hay 12.900 kilómetros cúbicos de agua almacenado en el ambiente. Y el flujo de agua lo tenemos aquí, que es la suma de esto. No. Y eso nos da ya sea lo que va a la atmósfera o lo que viene de la atmósfera. Y eso da 577.000 kilómetros cúbicos por año. Así que eso da 0.022 años. Y el tiempo de residencia atmosférico es de 8.2 días. ¿Eso qué significa? Que en promedio cada 8 días más o menos se completa el ciclo en la atmósfera. Es decir, el agua estaba en la superficie del terreno, se evaporó, se formó una nube, se condensó y regresó como precipitación. En promedio eso toma 8 días, pero el clima no trabaja en valores promedios. Hay veces que llueve todos los días y a veces pasan 2 o 3 meses en la estación seca que no llueve. Pero estos son valores promedios de el tiempo que demora en completar un subciclo. Y tenemos los ciclos superficiales, van a depender de la longitud del río. ¿Cuánto demora el río? Aquí en Panamá los ríos demoran poco tiempo porque las longitudes son muy cortas. Cosas como el río Mississippi en Estados Unidos tiene un tiempo de residencia de 2 semanas. El agua que cae en Minnesota demora 2 semanas en llegar a New Orleans, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de la longitud del río. Y el agua subterránea es más interesante. Aquí tenemos un pozo. Aquí está un río y por aquí está el nivel freático. Está la precipitación, la infiltración, la escorrentía superficial, el flujo de agua subterránea. Si yo saco aquí agua en mayor cantidad de la que se repone en forma natural, voy a producir efectos adversos. Pero en nuestro medio, el agua subterránea, abusamos de ella y la sobreexplotamos. ¿Okay? Así que vamos a ver las consecuencias de la sobreexplotación. Desafortunadamente, este no es un curso de agua subterránea, pero tenemos que mencionarlo. Porque afecta a esto de acá. ¿Okay? Resulta ser que si yo saco más agua de la que se repone, el nivel freático va bajando. Y va a llegar momentos en que este río, ya cuando viene la estación seca, se va a secar, va a ser efímero. Y por esa razón tenemos en muchas áreas del interior, especialmente de provincias centrales, donde usted habla con las personas mayores y dicen, yo he vivido aquí 50, 60 años y este río ahora se seca, pero antes tenía agua todo el año. ¿Y por qué ahora se seca y antes no se secaba? Porque como hacen una extracción indiscriminada de agua del subsuelo a través de un pozo,
bajan el nivel freático y cuando llega a la estación seca, el nivel freático está por acá abajo, el río se seca. Consecuencias de esto, se produce un proceso de consolidación. En algunos lugares del Valle Central en California y en Ciudad de México, el suelo se ha asentado hasta 8 metros. Okay, eso produce grietas y todo. Aquí en Panamá tuvimos un proceso de esta consolidación típico en Costa del Este, que estaban construyendo un mall y para hacer el sótano drenaron todo el subsuelo. Y en el Colegio San Agustín y en el mall ahí donde está la Rocha y donde está el Banco General, si usted iba, usted veía grietas por todas partes del suelo, de la acera. En el Colegio San Agustín, grietas por todos lados porque se produjo la consolidación, porque extrayeron el agua del subsuelo para construir el sótano de un centro comercial. Así que la consolidación produce asentamiento del suelo, produce reducción en la capacidad de transmisión de agua del acuífero. Y eso tiene un problema porque aquí hay un arbolito y ese arbolito tiene unas raíces y saca humedad del suelo, pero entre más profundo está el nivel freático, en la estación seca, menos humedad hay en el suelo y entonces esta vegetación se seca y se muere. Y ya tenemos áreas donde cuando llega la estación seca, ustedes ven la hierbita, el césped, el pasto, que tiene raíces poco profundas y cuando llega la estación seca, el pasto se seca. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente humedad. Okay. Y los árboles lo mismo, los árboles si no tienen acceso a humedad se van a secar. Así es que hay que tener cuidado con esto, eso se debe estudiar en detalle en un curso de flujo de agua subterránea o hidrogeología o hidrología del agua subterránea, pero son efectos adversos que afectan esto de aquí, porque una corriente que era perenne, por sobreextracción del recurso aquí, entonces ahora la corriente se convierte en efímera. Okay, y entonces ya no tenemos agua todo el año. Así que consolidación, reducción de la capacidad o la conductividad hidráulica del suelo, el asentamiento, la desertificación, que son efectos adversos producto de la sobreexplotación. Y aquí cada vez que llega el MIDA y el MINSA y hay escasez de agua, vamos abriendo pozos y abre pozos y abre pozos. Tengo un amigo que tiene una empresa de construcción de pozos y me dice que el año, antes de la pandemia, el año anterior, de cada 10 pozos que abría, en 3 encontraba agua y en 7 no encontraba agua, pero abre pozos. Abre pozos y saca todo el agua que está acumulada ahí por miles de años geológicos y saca, y entonces si sacas más de lo que se repone en forma natural, vienen esos efectos adversos. ¿Okay? Así es que el tiempo de residencia del agua subterránea en un acuífero no consolidado, no confinado, poco profundo, es alrededor de 600 años. Así como para el nivel atmosférico era 8 días, acá es de 600 años. Significa que esta agua que cayó aquí, que vino acá y que usted la sacó acá y que regresó a la atmósfera y vino acá y volvió acá, en promedio demora 600 años. Hay más corto, pero es valor promedio. Y un acuífero confinado profundo, este es un no confinado, demora alrededor de 1000 a 10.000 años, dependiendo de la geología y del tamaño de la cuenca y todo lo demás. Así es que aquí tenemos cosas adversas. ¿En qué área tenemos que se usa mucha agua de pozo? En Azuero. Pero ¿dónde desperdiciamos más agua? En la estación seca, cuando llegan los carnavales en los culecos. No importa, bota todo el agua que quiera, hasta que llegue el momento en que nos vayamos a lamentar de que no va a haber suficiente agua para todos estos desastres que hacemos sobre el uso del agua. ¿Okay? Y simplemente mientras la tenemos,
Ahí va esas cosas. Allí va eso y vamos botando todo el agua sin tomar en cuenta de dónde salió, cuánto demoró en reponerse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Panamá, vamos a hacer un pequeño mapa de Panamá. Aquí está Bocas del Toro, San Blas, por aquí está Punta Burica, por aquí está Azuero, Punta Chame, Darién. Por aquí viene la cordillera central. Aquí está el Caribe. Y aquí está el Océano Pacífico. Aquí están las islas del Pacífico. Nosotros somos afortunados acá porque generalmente el viento sopla de norte al sur. Al menos hay una zona que se llama la zona de convergencia intertropical y cuando se ubica sobre el istmo no hay viento. Y en esta zona del Caribe panameño llueve prácticamente todo el año porque en el Caribe hay mucha evaporación y el viento arrastra esa humedad y la estrella contra la cordillera central y llueve. En el Caribe panameño, en la vertiente norte de Panamá, del Océano Atlántico o Mar Caribe, como quiera que le llamen, llueve prácticamente todo el año. En el Pacífico no, en el Pacífico sí está distinguida la estación seca y la estación lluviosa. Esta área de aquí recibe el nombre de arco seco, llueve poco. Hace muchos años, en el centro regional de Azuero, había un periodo del niño bien severo y las vacas se estaban muriendo, los árboles se estaban secando y todo lo demás, así que se creó un foro internacional y se trajeron expertos, uno de Israel y otro de Arizona, eran las autoridades las más eminentes, y llega el experto de Israel y dice: a mí en Israel me llueven 250 milímetros de lluvia anuales. ¿Cuánto le llueve a ustedes? Buscamos la información. 1.200 milímetros de lluvia en promedio anual. Oh, llueve bastante, dijo el judío. Dice el judío, con mis 250 milímetros yo tengo riego por goteo, tengo cultivos hidropónicos, tengo esto, produzco alimentos suficientes para alimentar mi población y para exportar y tengo ganancias millonarias de tanto. ¿Cuánto les llueve a ustedes? 1.200. Ok, muy bien. Le toca el turno de Arizona. Y el gringo dice, me llueve 1.200. A mí nada más me llueven 300 milímetros. A me cayeran 1.200 milímetros. Con esos 300 milímetros que me llueven nada más 4 meses al año, yo cultivo pasto y hago esto y aquello. Mis vacas las veo, ustedes andan por ahí en el campo viendo a ver qué se rebuscan. Mi ganado está en establos y yo cosecho hierba para todo el año y ese heno lo guardo y alimento mis vacas todo el año. Ustedes tienen sistemas primitivos de producción. Por supuesto que cuando llega la estación seca, si usted depende de la naturaleza, no va a haber suficiente pasto y las vacas van a morirse porque no van a tener suficiente alimento ni van a encontrar suficiente agua. A ustedes le cae suficiente lluvia. Conclusión de los expertos internacionales: ustedes tienen suficiente lluvia, solo que no saben cómo hacer uso de ella ni cómo administrar el recurso. En otras latitudes no se depende de la lluvia de manera natural, sino que se crean distritos de riego y se riega el campo para producir cultivos y tener seguridad alimentaria. Aquí en Panamá hay uno, por aquí en Alange, Emilio Rojas, pero el de Alange, Emilio Rojas, está en conflicto con las hidroeléctricas porque al río le han dado 1.000 concesiones para todo y el agua no alcanza para todo el mundo. Okay. Aquí hubo un proyecto que la plata se perdió y no se sabe qué se hizo, que es el proyecto de riego del río Tonosí. Así que esos proyectos de riego estamos en pañales, el MIDA no ha desarrollado nada
y los pocos que ha hecho, o se perdió el dinero o hay conflictos en el uso del agua, no hay una prioridad de que es agua para este o agua para aquel, así que Emilio Rojas está escaso de agua. En esta área de aquí está la hidroeléctrica de Fortuna. Llueve bastante, caen alrededor de 6.000 milímetros, de 6.000 a 7.000 milímetros de lluvia al año. Esa lluvia se recoge ahí en la cuenca, se almacena, se genera electricidad. Así que la hidroeléctrica de Fortuna es una hidroeléctrica de generación base, es decir, está funcionando todo el tiempo para generar electricidad. Aquí en el área de la cuenca del canal llueven alrededor de 5.000 milímetros al año. Es una ventaja para el funcionamiento del canal, que el agua que utiliza el canal viene de la lluvia y se almacena en los 3 sistemas de embalses. Gatún, que en su tiempo fue el lago artificial más grande del mundo, el lago de Miraflores, que es un lago pequeño que recoge las aguas que van hacia el Pacífico. Y en 1932 hubo que crear el lago Madden o Alajuela, porque cuando el río Chagres crecía, la navegación en el Corte Culebra era imposible, porque las corrientes eran muy fuertes, así que como control de inundaciones, se construyó en 1932 el lago Madden o Alajuela, pero el lago Madden o Alajuela tiene múltiples usos. Se utiliza para almacenar agua, para el uso del canal en la estación seca, para generación de electricidad y para abastecimiento de agua en la ciudad de Panamá y alrededores, Panamá Oeste, Chorrera, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sacan agua ya sea o del lago Gatún o del lago Madden. Y la ACP tiene sus preocupaciones porque el recurso no es infinito, el recurso es infinito. Y están estudiando nuevas fuentes de agua, una muy probable y hay oposición a embalsarlo, es el río Indio, es el prospecto de mayor interés, pero como las tierras son usadas por los campesinos para tener agricultura de subsistencia y no se les da otras alternativas para que sobrevivan, pues se oponen a la construcción de embalses. Pero el lago Gatún y el lago Madden o Alajuela en el futuro no van a ser suficientes para mantener nuestra fuente mayor de ingresos, que es el canal de Panamá. Así es que hay que ver de dónde se saca agua, de dónde abastecemos agua a la ciudad de Panamá. El río Matanillo, imposible, está súper contaminado. Tenemos un proceso de saneamiento de la bahía que ha ido gradualmente mejorando la calidad del agua en la bahía, pero eso no es instantáneo, eso demora años. Tenemos el río Pacora, que es un desastre. ¿Y por qué el río Pacora es un desastre? Porque hay concesiones mineras para la extracción de grava, eso desequilibra la cuenca, hay mucha producción de sedimentos y si yo construyo un embalse en Pacora, se va a llenar de sedimento por el desequilibrio natural que hay en el sistema. Taballano está lejos, Tamamoní, que está lejos, habría que transportar toda esa agua hasta acá por bombeo y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos, el agua existe, por ejemplo ahora mismo en David hay escasez de agua y a veces la racionan y cortan el suministro en algunos lugares porque no hay suficiente agua, porque no hay un embalse propiamente dicho. El agua cruda la toman del río David en estado natural, no tiene prácticamente un embalse, tiene una pequeña presa ahí para mantener el nivel del agua, pero no almacena agua por grandes periodos. Así es que tenemos agua. La conclusión de los expertos: tenemos sistemas primitivos de producción de carne y de alimentos, llámese carne, vaca, puerco, pollo. La industria avícola sí ha mejorado bastante, usa menos agua que las otras. Pero con estos sistemas de producción, dependiendo del agua en estado natural, vamos a tener que siempre vamos a estar sufriendo esas vicisitudes producto de las variaciones temporales espaciales, el niño y la niña, de que si llueve o si no llueve, y si hay agua o si no agua, y dependemos pues de la lluvia para nuestro sistema de cultivo. Y con esto del cambio climático hay mucha incertidumbre
sobre si va a llover o no va a llover y si va a cambiar el clima y las estaciones y demás, etcétera, etcétera. Así que tenemos que garantizar esta agua, hacer un uso racional de ella. ¿Qué significa eso? Va a haber abundancia en la estación lluviosa, tenemos que crear embalses para guardarla para la estación seca, porque en la estación seca no se produce la lluvia de forma natural. Así es que hay que mejorar muchas cosas. Sin embargo, vienen ideas buenas como el proyecto de riego del río Tonosí. Se hace una inversión y no se ve el resultado de la inversión y el dinero se perdió y no se sabe a dónde fue a dar el dinero. Pero son cosas típicas de cómo se hacen las cosas en nuestro país, y cosas como estas que se saben del agua subterránea hay que trabajarla con cuidado. Ya les dije que en áreas de California y en el distrito de México capital, Ciudad de México, han habido asentamientos desde hasta 8 metros. Aquí vimos un ligero asentamiento en el área de Costa del Este y la afectación fue un sótano mínimo. Así que eso hay que trabajarlo con cuidado. Entiendo que en ingeniería civil ahora el curso de flujo de agua subterránea es opcional, no está dentro del plan de estudio obligatorio, pero sí es bueno saber de estas cosas porque se usan. Y a menudo pues la respuesta es, vamos a excavar un pozo, vamos a sacar agua del suelo y vamos sacando agua del suelo y estamos felices sacando agua del suelo y no medimos las consecuencias de las acciones de ahora. Así que usted se imagina, 600 años, si la vida de una persona es 100 años, deben pasar como 6 generaciones para lo que usted hizo ahora. No va a afectar a su nieto, va a afectar a su tataranieto, a su ametralladora nieto, y ya usted lo han sepultado, quién sabe cuándo, ni se acuerdan de quién era usted, pero lo que usted hizo ahora y el agua que derramó en los culecos le va a afectar a su tataranieto dentro de 600 años y usted no va a estar por ningún lado para que le reclamen por el mal uso que hizo del recurso, pero es parte de la tradición y bueno, que viva la tradición. No sé si hay alguna pregunta a las personas que no pueden ver lo que estoy escribiendo en el iPad. Debe ser algún problema de configuración. Por fortuna hay algunas personas que sí pueden ver lo que estoy escribiendo en el iPad. Así que el que no lo puede ver tendrá que consultar con los que sí lo pueden ver cómo tienen configurado esta cosa. Y son las 2:23, 22:24. Hemos terminado la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta sobre la clase de hoy. Si no, nos vemos la próxima semana. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Salimos de aquí entonces. Muy bien. Ok. Vamos a salir de aquí. No, profe. Nos vemos, pues, que pasen un feliz fin de semana. Todavía me imagino que podrán ir a la playa, todavía no hay proyectos, ni exámenes, ni tareas, pero pronto les llega, pronto les llega. Profe, Esa es la vida de estudiante, así que disfruten mientras puedan. profe, quería decirle que ya pude solucionar el problema. Era que yo lo tenía en el navegador, pero ya descargué la aplicación de escritorio y ya podía ver. Bueno, pues menos mal, comparta con los que no puedan ver lo que hizo para que puedan todos recibir la misma información. ¿Vamos bien? Ok. Dele, profe. No. Gracias por decir cómo lo resolvió. Dele, profe. Bien, nos vemos entonces. Vamos a parar la grabación para guardarla. Ok, bien.